Los materiales más básicos que vamos a utilizar es papel, preferiblemente papel acuarela, pero de este podría servir, solo que no agarra bien la acuarela. Entonces podrían utilizar de este, entre más grueso mejor, pero tener papel acuarela grueso. 3 pinceles, uno delgadito, uno medio y uno plano. En la papel acuarela, bueno, vamos a hacer uno bien terminado y en el otro vamos a hacer una práctica. Entonces hay que tener dibujado en varios de estos. Y ya llevar el café diluido, no, más bien dicho, condensado, con varias pasadas de café. Es decir, que salga bien, pero bien espeso. Uno como este y otro como este que está aún más espeso. Si miran ahí, está como pegado porque está bien espeso. Ajá. Bueno, empezamos. Lo primero es, diría yo, que probemos las densidades en un papel cualquiera. No importa si es acuarela o si es otra cosa. Y tener listo nuestro dibujo. No importa que sea tan detallado, sino la forma general, porque después vamos a ir poniendo más y más detalles. Entonces, lo que vamos a hacer es probar con el más aguado primero, en un papel blanco, cualquier tipo de papel o cartón, y vamos a ver diferentes cosas. Una es, si tiro yo así, ¿qué es lo que sucede? Si tiro yo así, pero le hago con la mano así. Si dejo el montón de pintura, si después de seco esto, le aplico pintura y agarrar la otra densidad y ver si puedo lograr otro tono y dejar que se seque y ver qué pasa. Por si alguno de ustedes no ha trabajado con pinceles antes, en el taller anterior también una persona dijo, ¿y cómo utiliza el pincel? Le estaba diciendo a una compañera ahí. Entonces, algunos consejos. A diferencia del lápiz, uno para hacer dibujos, fíjense cómo traza. Respecto a la línea del lápiz, traza perpendicular. Casi nunca hace uno tipo así, a menos que quiera más delgado como ahorita. Casi siempre está trazando de forma perpendicular. Con los pinceles lo ideal es trabajar paralelo a la línea del pincel. Entonces, si yo ocupo hacer una línea con este tipo de pincel que es como delgado y con punta, lo voy a hacer así. Si ocupo una línea así, la voy a hacer así o así, siempre siguiendo la línea del pincel. Si hacen esto, si son pro, no hay problema, pero si vienen comenzando, lo que van a hacer es que la punta del pincel se va a ir abriendo. Miren que ya está un poquito dañado y se va a ir abriendo. Más si uno le hace así con fuerza y se abre. Y si quieren hacer árboles, hay gente que le hace así. Entonces también lo va abriendo y se va dañando el pincel. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si no lo quieren dañar, sigan como la línea del pincel. Lo mismo con este es plano. Y lo que hay que hacer es seguir la línea del pincel también. Así. Y si ocupo rellenar, así. Si ocupo en este lado, así. Y a menos que sean pro, entonces no hagan esto, porque van a arruinar también el pincel. Más si lo aprietan, se va a ir abriendo. Y si quieren hacer árboles, pueden hacer esto, pero consideren de que se va a ir abriendo. Entonces, para hacer árboles, lo mejor sería tener un pincel que ya esté malo o abierto, y entonces sería mejor. Si tienen una gama grande de pinceles, hay unos pinceles que son más abiertos y hay otros que son como pestañas, entonces podrían utilizar eso. Fíjense aquí, ven. Aquí ya se secó, aquí ya se secó, aquí le di otra pasada, aquí ya más o menos se secó y hay diferentes como intensidades según la densidad.
Este tipo de pincel, una de las funciones es hacerle así y que queden como las... Ujú. Solo que no tengo un platito o algo para echar, para hacerle la muestra, porque echarlo ahí lo voy a arruinar. Gracias. Entonces sería como este estilo, digamos. Y depende cómo lo agarre uno, la cantidad de pintura. Puede hacer diferentes cosas. Hace años que no utilizo esto, tío. Cuando empecé sí lo utilizábamos. Hasta nos peleamos con unos compañeros que teníamos por utilizar eso. ¿Y el visitado? Este Ajá. es casi como el plano, solo que casi como para trabajar por ángulos. De ahí es casi todo lo mismo. No hay mucha cosa de diferente. Hay unos pinceles que son más así, como anchos de aquí, de en medio y con punta. Estos creo que son bastante buenos para acuarelas, sobre todo porque le va a servir para hacer líneas en la punta. No, pues. Entonces, ya después de haber hecho la prueba, lo que vamos a hacer es pintar este. Fíjense la primera que hice yo. Esta fue ayer y esta fue la semana pasada. Aquí pinté bastante el cielo como oscuro y con esto hice unas líneas. Ahí. Porque me había quedado demasiado oscuro el cielo y quería como separarlo y poner más definido. Aquí hay como un solo tono, no hay como más oscuro y más claros. En este otro tengo diferentes tonos, este más claro, este intermedio y este más oscuro. Entonces lo que vamos a buscar sobre todo hoy, ahorita en la primera, es hacer los diferentes tonos de un solo. Tengo una muestra de la foto impresa para guiar. En la otra parte del taller les voy a explicar cómo fue que hice estas densidades. Y hablamos ahí un poco más de eso. Entonces, con nubes o sin nubes, ahí escogen ustedes. Lo que me interesa sobre todo es el edificio, ya que están estudiando arquitectura. Y yo no voy a tener agua ahorita porque se me olvidó y para apurarme y hacerlo más rápido. Entonces, en esta zona, que está como intermedia, digamos, si la hago así puede salir como un difuminado, que realmente no me interesa mucho, pero solo como poner diferentes cosas. No hagan esto, pero yo como ya tengo experiencia, lo arruino menos los pinceles. Era chiste. Sí. Y aquí para el cielo lo que voy a hacer es echar esto y agarrar esto y hacerle así. Para que me quede como más suave. Y aprovechando que ya me dieron agua, voy a poner un tono aquí más claro, digamos. Este tipo de papel se arruga demasiado rápido con el agua. Y el otro tono, que es más denso, y voy a echar en la parte más oscura, así sin hacerle mucho detalle, digamos. La sombra del árbol, ya les voy a enseñar algo con el árbol y las sombras de aquí. Si se fijan queda como indefinido, lo voy a dejar así y voy a hacer una cosa ahí. Para los árboles, a mí me gusta bastante hacer esto, para que quede como orgánico, pegarle así y queda.
¿cierto? Entonces lo voy a hacer aquí. Toda esta parte de los arbolitos. Va a ser como una interpretación de esto. No es que quede igualito, porque el que vamos a hacer más calmado va a ser estos dos. Ya manché este, pero no importa. Solo que lo voy a poner por aquí para no seguirlo manchando. Hasta ahí. ¿Qué es lo que van a hacer con este entonces? Intentarlo hacer rápido, una interpretación de su foto, buscando diferentes tonos. Pueden aplicar encima también, como más, pero cuando esté un poquito seco, para hacerlo más oscuro, porque normalmente cuando está húmedo, lo que uno hace es quitar en vez de poner. Entonces siempre hay que esperar que se seque. Si les sale un poquito raro, no se preocupen. Lo importante aquí va a ser cómo interpretar esto. Y si quieren utilizar este, como les decía, pueden hacerlo también. Lo que hay que hacer es juntar la punta con la tinta y hacer líneas. Y se acaba bastante la tinta, por eso es que se anduvo buscando por siglos hacerlo más práctico para no estar a cada ratito así. Y con estos otros se pueden hacer líneas más pequeñas. Y pueden utilizar el mismo café también, solo que estoy mezclando ahí, entonces me va a salir un tono un poco raro. No le tengan miedo, si tienen miedo, háganlo más rápido para quitarse de un solo el miedo y lo que salga. Sobre todo, lo que ocupo es que miren esto de las diferentes intensidades y cómo podrían ustedes pintar así como rápido, digamos, sin que quede tan definido. Como les digo, después vamos a trabajar más lento en otro ahí. ¿Estamos bien? Vamos pues, trabajar. Voy a intentar diferentes cosas a lo que hice aquí, pero más o menos siguiendo como la misma dinámica de esto. Entonces, lo primero, y que es algo nuevo que no he hecho nunca jamás, pero que es una buena idea siempre, es utilizar esto como fondo. Y después utilizar un marcador, un chinógrafo, lo que quieran, y dibujar encima y les va a quedar un fondo ahí. Entonces, para los que no conocen los chinógrafos, son estos. Estos son chinógrafos desechables porque una vez que se acaban, uno los echa a la basura. Estos son chinógrafos recargables porque uno lo puede recargar con tinta. Y hay tinta de diferentes colores. Yo le eché a este azul. Entonces, en eso se rellena y tira ahí tinta azul. Hay negra y hay de otros colores. Las plumas, pásame la pluma. Ya unas personas probaron. La pluma se sigue igual que el ejemplo del pincel. Es decir, que tiene una línea. Hay que seguir la línea. Se puede así, hace una línea más delgada, pero lo ideal es siempre seguir la línea del pincel, de la pluma. Y con solo tocar como la punta se recarga ahí. No es necesario meter toda la pluma. De la pluma, antes de que pusieran esto de metal, que fue buena idea, lo que hacían era agarrar la pluma normal y cortarle en este ángulo, y entonces ahí utilizaban la pluma.
Esas eran las plumas más baratas para escribir. Después venían estas. Pueden comprar un juego de estas en Don Quijote o en Garage y viene con un canuto. El canuto es la parte de madera donde se inserta la punta de esta. Y la pluma fuente, que estas las venden en Garage también. Es el mismo principio, solo que esta trae como el chinógrafo recargable, este depósito. Entonces uno compra una tinta que es mejor que esa que ando yo, la tiene un rato así y él solito como se recarga y después uno lo utiliza un buen rato. Creo que está lleno anda, sí, anda. Y aquí tengo marcadores de diferentes grosores. Entonces, lo que les decía yo, vamos a hacer encima de dibujado con marcador. Yo voy a utilizar este marcador porque así me ahorro algo de trabajo. Entonces lo que me sirvió el café fue un fondo nada más. Y si uno tuviera paciencia, cosa que no tuve yo ahorita, podría seguir poniendo detalles y líneas y que se mire bonito y dibujarlo todo bien. Entonces, una de las posibilidades es lo que ya hicieron. Otra posibilidad es tirar un poco de pintura y trabajar encima con marcadores, dibujando como que fuera un dibujo normal. Solo que tienen que cuidar, como les decía, el papel, porque si queda muy mojado en este tipo de papel, queda muy arrugado también. Pero les hacía el chiste a los que estaban allá, que me vieron. Agarré un poco de pintura y le hice así, y dije, se me arruinó el plano, el papel del plano, pero no, solo es un fondo y pueden trabajar así. Estoy seguro que a alguno de ustedes le va a suceder de que se le va a caer algo, pero piensen que va a ser a propósito. Ahora vamos a trabajar en estos dos de estas dos formas y aquí no vamos a ocupar más tiempo en ambos porque hay que esperar que se seque y después pintar. Entonces ocupo un vaso con agua y entre más clara mejor. Bueno, pintemos con esta, que aunque ya está con color, nos puede servir porque después lo vamos a pintar color. Si van a trabajar con un color claro, necesitan limpiar el pincel antes, porque si no se les va a oscurecer. Si ya tienen una pintura aquí y van a trabajar con una más oscura, no hay problema ahí para echarla sin limpiarlo. Entonces, en fíjense qué vamos a hacer. Vamos a empapar bien el papel de agua, incluso le podría echar eso. No le tengan miedo a manchar el papel. Entre mejor sea el papel de acuarela, va a aguantar mejor la cantidad de agua. Yo compré esto hace un montón de años, porque casi no pinto con acuarela, y tenía 3 papeles, uno como delgado, otro intermedio y otro grueso. Entonces traje del intermedio. Lo que hay que hacer aquí ahora es echarle al borde oscuro y hacerle así hacia abajo. Y lo que voy a hacer para que se me diferencie un poquito de es que voy a empezar de aquí y empezar de aquí para que me quede oscuro aquí y tratar de que esto me quede como claro. Pensando en esto, como dejarlo ahí libre. Entonces,
seco esto para que no me quede tanta agua y agarro pintura, le echo aquí. Miren cómo se riega, pero lo que voy a hacer yo es irme así, poco a poco, hacia abajo. Y voy a hacer lo mismo de este lado de aquí, solo que me voy a ir hacia arriba y así en diagonal. Cuando se seque va a quedar más difuminado y va a quedar un poco mejor. Le voy a echar un poco más denso aquí mejor, para que quede un poquito más oscuro la parte de allá. Bueno, no me funciona, voy a echar esto. Si su papel no es tan bueno, les va a quedar así como una parte donde se va a almacenar la pintura. Pero si tienen bastante agua se va a correr el solito. Otra cosa que pueden hacer es con un trapo o con un papel, pueden hacer cuando está así, como secar y crear zonas claras, solo que habría que esperar un poquito más, creo. La cuestión es secarlo, por eso es que estoy cambiando de lado, porque queda como húmedo. Y como tiene bastante agua, se va corriendo y va llegando donde estaba antes. Y lo vamos a dejar que se seque. La otra cosa que vamos a hacer aquí es llenar el espacio con bastante cuidado del borde con agua y después tirar gotas para hacer este efecto y que quede como bien definido. Entonces voy a utilizar un pincel más delgado con punta para guiarme. Recuerden tener bastante cuidado de seguir el borde. Primero el borde y después rellenamos con agua. Si el papel es bueno, como les digo, se va a quedar hasta allí y va a crear como una zona. Va a llegar el árbol también. Todo eso. Y llenamos de agua. Lo voy a hacer con este. Creo que le eché poquita agua aquí a la orilla, le voy a echar más. Los que han trabajado con acuarela yo creo que han hecho esto antes. Y si no, pues, como les digo, es bien parecido con la acuarela. Y lo que vamos a hacer entonces es tirar con este mejor para tirar gotas más grandes. Miren cómo se esparce. Y podemos dar como efectos. Aquí en el árbol quiero bastante. La idea es como hacer nubes, más o menos. Y miren qué montón de agua hay ahí. ¿Lo dejamos que se seque o podemos aplicar esto ahí?
Y fíjense que no pasó del borde que había hecho al inicio. Entonces eso andamos buscando. Quiero hacer el mismo efecto pero para acá. Y lo voy a hacer así nomás. Ahora, le puedo explicar cómo es que hice yo las densidades estas. Y cómo es que vamos a seguir después en esta parte, porque hay que secarlo y después trabajar como por capas. Pero se relacionan ambas cosas. Miren, yo la verdad es que no tomo café. De vez en cuando tomo y no es que haya tomado como la costumbre de tomar café, entonces no sé muchas cosas del café tomado. Y esto me puse a hacerlo sin siquiera saber nunca cómo preparar café. Entonces, lo que hice yo fue porque mi papá tiene una greca, no sé si conocen las grecas, tienen esta forma. Sí, bueno, él la trajo de República Dominicana y tiene varios compartimientos. Tiene este, que abajo se le echa agua, tiene una copa, ahí se le echa el café, y tiene un tubito, y cuando uno lo pone a calentar, sale el vapor de café por aquí, y se llena el café aquí, y uno echa solo el café. Y queda todas las semillas, no sé, granos ahí, aquí en esto, y lo tira uno. Entonces lo que hice yo fue, la primera colada. Después quité los granos, puse unos nuevos, y en vez de poner agua aquí, le eché el café que ya había salido, con el que el que hubiera tomado, lo puse como agua. Hice eso un montón de veces y me quedó y cada vez más y más y más. Si lo trabajan con, ¿cómo le llaman a eso? Colador también, que es como una cosa así. Ajá, a la bolsa de colar sería el mismo. En vez de echarle agua, le echan el mismo café que echaron. Y así cuantas veces quieran. Luego, para que me salga esto bien denso, lo que hago yo es que aquí en el fondo, después de reposar, queda como asentado, un poquito más denso. Entonces esto lo paso a otro recipiente y extraigo eso denso y lo voy echando en este otro recipiente. Y si trabajamos con café que no tenga azúcar, por eso no me gusta el café instantáneo, y con los cafés creo que tienen como diferentes tonos de oscuro, entonces podrían buscar diferentes tonos también. Creo que es por el tostado o algo así. Y así tendríamos esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí y qué es lo que sucede con la acuarela? Con la acuarela, una de las formas, lo más básico que sé yo de acuarela es que en la acuarela se tienen 4 capas o 4 densidades diferentes. Entonces, comenzamos con la primera capa, que la primera capa es como que si ustedes estuvieran tomando limonada. La limonada es como casi agua, un montón de agua con un poquito de limón. A mí me encanta la limonada porque es pura agua. Bueno, entonces aquí aplicamos la primera capa, que era como limonada, digamos. Entonces, si yo quiero más oscuro o más denso, voy a dejar que se seque todo esto y voy a echar otra capa. La siguiente capa tiene que tener más sustancia de acuarela o de café y la podemos relacionar con el té. El té es un poco más denso que la limonada. La tercera capa sería como leche, que sería más densa, y la última capa como mantequilla. Entonces, aquí están, solo trabajé con 3 capas. Esta primera capa, que hice el degradado, por eso está más claro aquí. Luego, esta capa que es la oscura, pero cuando ya estaba seca, o la intermedia.
y la tercera capa que era como la de densidad de mantequilla y me quedó más oscura, pero tengo que esperar entre cada capa que se seque para volver a echar otra capa. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahorita? Van a probar estas dos técnicas si tienen suficiente papel. Si solo tienen uno, esta de aquí, donde tienen que esperar. Y pueden ir trabajando en el anterior, ya sea dibujándole con marcador o utilizando un pincel más delgado y poniendo más detalles, digamos. Y uno al llenarlo de detalles se va viendo cada vez más bonito, digamos. Entonces, de nuevo, aplican un montón de agua, aplican color arriba y le van haciendo así. Les puedo presentar mi pincel, este es el más grande que tengo, y cada vez tiene que irse haciendo más claro para hacer este efecto. Esperar que se seque, vale más que hoy andamos por lo menos una secadora. Y si tienen otro, hacer un área, dibujarlo, digamos, con agua, rellenar con agua y tirar gotas. Y si quieren claro, encima lo pueden como limpiar con el trapo para que quede más claro. Aquí voy a aprovechar para quitar esto. A ver, ¿qué cosa más? Creo que hasta ahí está prácticamente todo mi explicación del taller. Lo que queda ahorita es que ustedes practiquen. Y tenemos, según terminaba el taller, a las 3:30, media hora. Pero me puedo quedar hasta antes de las 4 para que puedan trabajar así como por capas. Más al rato los voy a llamar para cuando aplique la siguiente capa aquí en la seca. Bueno, la idea era hacer un degradado así para que el cielo quedara como bien limpio. Para hacer eso, de nuevo, algunos creo que no me entendieron la idea. Echar un montón de agua a toda la superficie, echar denso aquí, hacerle así, pero prácticamente el agua va a hacer todo el trabajo de hacer el degradado, porque se va a ir corriendo el solito por toda el agua. Bueno, ahí practican en su casa si quieren lograr esto. Luego yo, como en esta ocasión, en vez de ser paciente, vine yo y le hice así, corrí y no me quedó limpio esto, pero me había quedado más feo que este. Entonces lo que hice fue agarrar agua limpia con el pincel, irle echando e ir limpiando así para ir aclarando, y entonces así fue haciendo esta nube, por si ocupan hacer algo parecido. Entonces, después de ya haber aplicado eso, se le echa agua y lo que va a hacer el agua es que va a correr, sobre todo si uno lo limpia. Luego, en este, lo que hice fue dibujarle para tener como 4 estilos diferentes. Este es similar con este, pero voy a hacer un estilo diferente dejando este blanco con marcador. Le puse así a la orilla marcador grueso para diferenciar los volúmenes, que en arquitectura se usa bastante eso. Y lo que voy a hacer en este, si se fijan, un cielo limpio, un cielo con nube. Aquí voy a aplicar la segunda capa. Entonces, con esta que ya está como densa, lo que voy a hacer es pensar en superficies grandes. Entonces mi superficie grande va a ser esto de aquí, incluyendo lo que está más negro todavía. Lo que está bien negro, según la foto, esta parte de aquí va a ser una tercera capa. Entonces, como ya está bien seco, agarra bien la segunda capa. Y es lo mismo con la acuarela.
El árbol lo va a dejar blanco en esta casa, como para cambiar un poquito. Y hay segunda capa, incluyendo lo que va a ser después la tercera capa. El árbol blanco y algunas zonas del edificio blancas también. Ahora, la otra cosa que les quiero enseñar es una técnica, la técnica del latigazo, le digo yo, que es como manchas, pero estas son manchas difuminadas. El latigazo es que tiran una línea de manchas. Ya les enseño aquí. Si no quieren manchar alguna parte importante, hagan una máscara con un pedazo de papel y así lo van a proteger. Solo que le voy a poner algo de tape para que proteja bien. Ayer estaban bromeando unos y decían, es que el arquitecto tiene bastante práctica con eso de latigazos. Pero sí es verdad, solo que en el sentido de que yo estuve pintando un montón de pintura, tirando solo manchas y manchas y manchas. Entonces hice como una serie de pinturas a base de manchas. Y ahí sí sería... Les arruiné el chiste. Entonces, no sé si les enseñé... A ver, este era... O este. A Tatiana le gusta esto, porque se asusta. Mira, se cayó. Entonces, una forma es pegando así y se va a tirar. Otra forma es haciéndole así. Uno lo detiene aquí y lo va tirando. Solo que así es como muy abierto. Entonces yo prefiero así como, este sí sería el latigazo. Aquel era golpe. Voy así y me detengo y como que lo jalo, entonces se tira la pintura ahí. Agarrar el de Manuel tiene otro tono. ¿La vieron? ¿Cómo le hizo? Entonces así está lo del latigazo. Aquí se me como corrió, pero... ¿Ah? ¿Se mira bien? Bueno, así dejémoslo entonces. Si me presto. Lo otro que voy a hacer después de esto es secar con el secador y aplicarle la tercera capa que me va a quedar como este, pero solo en estas zonas. El árbol que quede blanco y este, si le quito esto, va a ser como cuando le quite el masking tape. Y aquí lo que voy a hacer es pintarle así, eso, como lo que hice aquí, pero en corto, digamos, en pequeño. Para que se corra y crea manchas.
Y ya estamos. El que se ocupe ir, no hay problema. Seguimos dentro de unos 15 minutos. Vamos a cerrar. A ver, qué bien. La cuestión ahorita es que antes de experimentar, intentar poner otra cámara si ya se le secó o